Entonces, hermanos, es el Señor mismo que está deteniendo ese poder secreto, ese misterio que aún no ha llegado a manifestarse por completo. Cuando el Señor ascendió al cielo, Él dijo: mi Padre les enviará a otro Consolador. Y para la era en la que la iglesia iba a entrar, era mejor tener a ese Consolador, a ese Espíritu de verdad, que tener físicamente a Cristo. Amén. No es que estemos restando importancia a la persona física de Cristo, porque no es verdad que quisiéramos tenerlo en medio nuestro. Amén. Pero es que para ese tiempo el Señor en su soberanía siempre sabe para qué tiempo necesitamos cada cosa que Él quiere darnos. Y antes que viniera el día de Pentecostés, era necesario que el Señor ascendiera físicamente y que a la iglesia le fuera dado el estandarte del Espíritu Santo. El Señor conoce nuestros tiempos. Amén. Amén. ¿Y cómo vivían los discípulos? Ustedes se recuerdan en el estudio interrumpido que por causa de esta pandemia ya no seguimos estudiando los actos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pero ustedes se recuerdan cómo vivían los discípulos antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo. ¿Se recuerdan? ¿No se acobardaron cuando prendieron a Jesús? ¿No se durmieron cuando Jesús les dijo que lo ayudaran a orar y a velar? Y ellos, bien dormidos. El Señor afligido, padeciendo, y ellos relajados. ¿No tuvieron miedo cuando estaban en el mar? Primero creyeron que era un fantasma. Y luego, cuando estaba la tormenta, ellos creían que iban a perecer y fueron a despertar al Señor Jesús. Démonos cuenta cómo vivían ellos cuando el Señor Jesús estaba en medio de ellos. Porque a Jesús le faltaba poder, no. ¿No tuvo miedo Pedro de una mujer? ¿Y cómo fueron después que el Señor dijo que iba a ascender, pero que su Padre enviaría un espíritu? Era el mismo espíritu que moraba en Cristo, era el mismo espíritu que resucitó de los muertos al Señor Jesús, el mismo que les iban a dar cuando ellos aparentemente se quedaran solos, cuando se quedaran sin la persona física de Cristo. Les iba a ser dado el estandarte del Espíritu Santo. ¿Y cómo eran después que recibieron el Espíritu Santo? Pedro, ¿cómo hablaba? Dice la Escritura que hablaba con poder, que hablaba con denuedo. Si el concilio lo estaba cuestionando, él respondía con poder. Pedro y Juan, ¿cómo andaban? Ellos andaban juntos y ya no andaban comparándose uno con el otro. Juan, ¿verdad que yo soy el mayor en el reino de los cielos? No, Pedro, ¿cómo vas a creer si cuando el Señor anduvo en medio de nosotros, ¿quién era el siervo amado? ¿Quién era? Era yo. Ya no vivían así, hermanos.
El Espíritu Santo hizo morir aquella pareja, a Ananías y Zafira, que habían querido engañar a la autoridad de la iglesia. Los hizo morir. Y si el Señor hubiera estado físicamente en la iglesia primitiva, ¿qué hubiera hecho los discípulos? Señor, háblales tú. Señor, predícales tú. Señor, ve y sánalos tú. Señor, dales de comer tú. Pero el Señor sabía que ellos necesitaban experimentar ese poder de fuego, el estandarte, el espíritu que al presente todavía está deteniendo ese espíritu del inicuo que ha de manifestarse, hermanos. Es el Espíritu Santo nuestro estandarte, amén. Y es el Espíritu Santo el que nos ha dado camino libre a la manifestación completa del misterio de la iniquidad. Y el Señor, hermanos, esta es otra cosa que tal vez deberíamos de entender. Es el mismo Señor que está permitiendo que el misterio de la iniquidad esté en acción. El mismo. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿No te importamos? Él quiere ver mal a su creación. El Señor sabe que hay dos grupos de personas: los inicuos y los justos. Y como es soberano, incluso puede hacer que los inicuos colaboren en sus propósitos, como Él es soberano, restringiéndolos, pero revelando las acciones de los que viven en la verdad, para mostrar cuál es la justicia divina del Señor. Proverbios 16:4. Oiga, por eso nosotros los cristianos tenemos que vivir confiados en el Señor. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo el Señor lo ha dejado. Yo he ido a orar por personas diagnosticadas con COVID y me he dado cuenta que las personas tienen miedo. Hay algunos que ni siquiera están enfermos, pero ellos ya tienen síntomas. Tienen miedo. Y la iglesia no es el lugar para mostrar la gloria del Señor. Hasta en eso la iglesia está siendo igual al mundo, en los miedos. ¿Acaso no está nuestro estandarte, nuestro baluarte con nosotros? ¿Acaso no era el poder que había en Pedro y en Juan cuando sanaron a aquel hombre cojo? Si no nos hemos reunido completamente, es porque no queremos ser semejantes al inicuo. Vamos a obedecer, pero
llegará el día, hermanos, en que la lucha será mucho más candente, más fuerte. Y el Espíritu Santo, hermanos, será la unción que hará que la iglesia sea preservada. Amén. Para entender esto, el Señor, por medio de Moisés y a Aarón, le hizo saber a Faraón que debía liberar a Israel de la esclavitud. Pero el Señor, en su soberanía, como lo está haciendo hoy, ¿qué fue lo que permitió? Que el corazón de Faraón se endureciera. Y hasta el día de hoy, el actuar del hombre inicuo es similar al de Faraón. Y el Señor permitió que Faraón endureciera su corazón para que Israel viera y para que los que leyeran la historia vieran que ese hombre inicuo era merecedor de muerte, hermanos. Él merecía morir. Pero el Señor para ese tiempo lo dejó vivo, lo preservó para cumplir los propósitos de Dios en la tierra en ese tiempo. Lo dice Éxodo 9:16. Acompáñenme. Oiga lo que le dice el Señor a ese inicuo. Si el Señor todo lo controla, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Las 10 plagas derramadas sobre Egipto, que acabaron con la fuerza militar de Faraón en el Mar Rojo, fueron una demostración del poder del Señor. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera acabado con la vida de Faraón inmediatamente para liberar a Israel? ¿Qué hubiera pasado? No supiéramos del poder del Señor. Las naciones en ese día alrededor de Egipto y alrededor de Israel estaban asombrados, admirados del poder del Señor. Y eso es lo que a mí me alegra del misterio de la iniquidad. No porque yo sea inicuo, bueno, porque la iglesia debe incluirse también a ese poder, sino que el Señor va a mostrar su poder. El Señor un día les va a decir, ok, tienen camino libre para manifestarse completamente en su iniquidad. Porque el Señor mismo ha permitido y ha dado cierto poder para controlar el mundo. Le ha dado cierto poder a Satanás para controlar el mundo, para que aquellos hombres que sirven a Satanás al final de su caminata, ellos vean lo que escogieron, que ellos puedan ver cuál es el fin del camino de la carne y cuál es el fin
que Satanás quiere para los que le sirven. Para eso también el Señor está dejando, o va a dejar, que la iniquidad llegue a la cúspide. Porque el inicuo ha rechazado la verdad. Porque el inicuo quiere morirse. Y porque Satanás los ha adoctrinado. Sí, hermanos. Muestra de eso, sabemos, es el aborto. Las sesiones anuales, que sabemos en qué organización se realizan para legalizar el aborto, para legalizar el homosexualismo, para legalizar el asesinato disfrazado de los derechos de la mujer. Jamás Satanás intentará el bienestar para los que le sirven. Jamás. Porque la Escritura dice que Él no ha permanecido en la verdad y no hay verdad en Él. ¿Quién era? El que en el tiempo de Acab y de Jezabel frenaba que completamente Israel se volcara a la iniquidad que esos dos estaban trayendo a Israel. Elías, el que tenía el mismo espíritu que había en Cristo. Es el mismo espíritu que la iglesia hoy necesita. El mismo espíritu que había en Moisés cuando se acercó al inicuo para decirle: el Señor ordena que dejes ir a Israel para servir en libertad. Y hermanos, y entonces, dice el verso 8 de la segunda carta a los tesalonicenses, y entonces, ¿cuándo? Cuando el Señor le dé camino libre al poder del inicuo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. O sea, es lo que estoy diciendo. El Señor mismo va a permitir para que su poder sea glorificado y para que el inicuo vea lo que escogió por haberlo rechazado. Y la iglesia que rechace al Espíritu Santo también estará con el inicuo, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y qué es lo que quiere la iglesia hoy? Eso. Gran poder, señales y prodigios. No importa que sean mentirosos, pero eso es lo que la iglesia quiere. Así como cuando se acuerdan que Elías convocó a los 400 profetas de Baal. Los profetas dijeron: ¿qué tendrá Elías para nosotros? Ellos sabían que Elías estaba en oposición a ellos.
¿Qué tendrá? ¿Qué emocionante tendrá? Como Israel en los tiempos que el Señor estuvo en medio de ellos. Ustedes quieren señales, dijo el Señor, pero la señal no les será dada. Ustedes lo que quieren es emoción nada más, pero el verdadero espíritu de verdad, el espíritu que mata al inicuo con su boca, ese espíritu no lo quieren. Y lo dice. ¿Cómo vendrá ese espíritu? Y toda la iglesia, cuando sea manifestado el hombre de pecado, la iglesia que no quiere el espíritu de verdad, estará, pero qué señales, pero qué poder, y ni cuenta se darán que están siendo engañados. Ay, hermano, pero ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Hermanos, recordemos algo tan sencillo. No es verdad que somos engañados porque el engaño se parece a la verdad. No lo han, como comerciante, ustedes nunca lo han engañado con un carro, con decirle: mire usted, esta cadena es puramente de oro, y usted hasta lo pule y no sé ni cómo le hacen, pero lo engañan bien. Chumpas de cuero. Ay, pero si será fácil. No, hermanos, tendremos que depender de nuestro estandarte, del Espíritu Santo. Y dice el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No es solo la verdad lo que el Señor nos da por su bondad para que seamos salvos o guardados del engaño. No es solo la verdad la que Él nos da. Necesitamos recibir lo que dice aquí el verso 10. La capacidad divina, la gracia del cielo para amar la verdad, para abrazar la verdad y ponerla por obra. Amén. Eso es lo que necesitamos. Y el que se alinee a la iniquidad, esos que se pierden, fueron los que rechazaron el espíritu de verdad. Amén. Y el Señor dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios mismo enviando un poder engañoso. Sí, Él es el Dios de los espíritus. Y el que quiere estar engañado, ¿qué le permitirá el Señor? Que esté engañado. ¿Se recuerdan cuando Acab le dijo al rey Josafat: mira, Ramot de Galaad es nuestra, pero por el momento no hemos hecho nada, ¿te unes conmigo? Y Josafat le dice: sí, pero consultemos al Señor. Ah, muy bien, dice Acab, y convoca a sus profetas, falsos por supuesto. Y sus profetas le dicen: sí, ve, Ramot de Galaad será tuya. Pero Josafat dice: no, busquemos a un profeta del Señor, mandan a llamar a Micaías. Y él dice: pero Micaías siempre dice algo malo contra mí.
¿Se dan cuenta que él quería vivir engañado? Es como muchos quisieran que el coronavirus les diera para decir, ya vieron que no es mentira. Sí, ya sabemos, el virus existe, pero hay muchas cosas falsas con eso. Pero hay gente que quiere vivir con miedo. Yo he escuchado doctores que dicen, no, todos los falsos negativos es mentira. Eso es positivo, pero son falsos negativos. ¿Se dan cuenta? Son falsos negativos. Otros que dicen, tuvo coronavirus, sí, y se murió. No, entonces no era coronavirus. Entonces quieren que se muera. Como acá, quería permanecer engañado. Y Micaías le dice, yo vi que el pueblo de Israel era como un rebaño sin pastor. Y el Señor reunió a los espíritus y dijo, ¿quién inducirá a Acab para que perezca en Ramot de Galaad? Y dice que un espíritu se levantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. ¿Qué era? Un espíritu de engaño. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Es que el engaño es muy fácil de distinguir de la verdad. No, hermanos, se necesita el discernimiento del Espíritu. No será cuestión de eso es negro y eso es blanco. Será muy confuso. Será muy confuso. Y el Espíritu de verdad, el Señor dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sino que se complacieron en lo que dice Isaías, en llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se complacía Faraón en la injusticia, se complacía Acab en la injusticia. Pero dice que el Señor los destruirá con el espíritu de su boca y manifestará con gloria la venida de su Hijo, hermanos. Elías y Moisés, dos varones con el espíritu que había en Cristo, el mismo espíritu que el Señor dijo, mi Padre os enviará el espíritu de verdad. Yo os digo la verdad, dice en Juan 16:7. Yo os digo la verdad, que conviene que yo me vaya y que venga el espíritu de verdad. Y si el mismo Señor estaba diciendo, conviene, entonces para este tiempo, hermanos, conviene que tengamos al estandarte, al Espíritu Santo. Todavía no la manifestación física, el cuerpo físico de Cristo, pero ya viene el tiempo, ya viene la manifestación de Cristo. Amén. Apocalipsis 11, para terminar.
hermanos, el Señor ha entregado cierto poder a Satanás, así como entregó cierto poder a Faraón. ¿Y qué se creían los faraones? Dioses. ¿Y cómo lo veían los egipcios? Como dioses. Pero aquí están dos varones con el mismo espíritu que había en Cristo. Tremendo. Dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué dice? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quieran. ¿Quiénes son estos dos testigos? Moisés y Elías, los que en su tiempo detenían la iniquidad, pero con el espíritu que había en Cristo. El espíritu que la iglesia necesita hoy para frenar ese espíritu de iniquidad. Pero a su tiempo el Señor lo quitará. ¿Para qué? Entonces sí, para que el inicuo vaya desenfrenado a la destrucción. Pongámonos en pie. ¿Se dan cuenta que el Señor tiene sus propósitos para permitir? El Señor mismo está permitiendo que ese misterio esté en acción. ¿Se dan cuenta? Cantemos: ven, Espíritu Santo, te necesito. Necesito el Espíritu de verdad en mí. Necesito el Espíritu de fuego. Porque dice que el Señor con la palabra, con su boca, frenará al inicuo. El Espíritu de su boca. La iglesia, ¿de qué habla hoy? ¿Cuáles son las pláticas de la iglesia? ¿Qué conversamos? ¿Hablamos la verdad? ¿Hablamos fuego para detener la iniquidad? ¿Hablamos fuego? ¿Hay espíritu de fuego en nuestra boca? ¿O hay iniquidad? ¿Qué hablamos? Cantemos. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu de fuego. Ven con tu fuerza y poder.
Resérvanos, Señor. Resérvanos para el día del mal, Señor. Para permanecer en la verdad, oh Dios. Para recibir el amor, para abrazar la verdad, oh Dios. Porque es más fácil ir por el camino del engaño, Señor. Es más fácil ir en la corriente del río de la iniquidad, Señor. Pero necesitamos el espíritu de fuego. Oh, ven.